El mes de la Pacha inicia con la primera nevada, por eso nuestras tradiciones dicen que la tierra abre su boca este mes. Cada año, iniciando el mes de agosto, los pueblos indígenas del hemisferio sur realizan ceremonias y ofrendas para agradecer a la Pachamama o Madre Tierra por todo lo que nos provee. Cuando se dice que abre la boca es poder hablar con ella, que las personas también necesitamos para relacionarnos con la tierra, que nosotros también tenemos que retribuirle aquello que nos ha dado. La Pachamama tiene un profundo significado en el mundo andino y está muy relacionada al calendario agrícola porque combina varios elementos como son el aire, el fuego y la tierra para dar origen a la vida. En el campo se preparan para sembrar y trabajar la tierra. Siempre está vinculado con el ciclo agrícola porque hay tiempo de la lluvia, tiempo de la sequía, tiempo de la primavera. En el mundo andino, agosto sería el ritual de la Pachamama, de la tierra, porque cumple una función importante porque se genera la vida. En el mundo aymara andino especialmente, ¿cuál es el cultivo más importante? Es la papa. En los últimos años, el calendario agrícola en la región del Altiplano se está viendo alterado debido a la crisis climática y el fenómeno del Niño, que este año tendrá características más intensas, ocasionando un retraso en las lluvias y las nevadas que no permiten iniciar la siembra y la preparación de la tierra. Desde hace rato ya los regímenes de lluvias ya se han alterado, en tiempo y espacio se han alterado, entonces está descompaginado con todo aquello del calendario agrícola. Ya el cambio climático sí está teniendo grandes efectos. El mes de agosto sin duda es uno de los meses más esperados por los agricultores, tanto en la parte andina como en la parte de tierras bajas, porque se esperan las primeras lluvias. En el caso de La Paz esperamos las primeras nevadas para que de esta manera los agricultores puedan preparar los terrenos y alistarse para la campaña grande que es justamente la productiva. Sin embargo, por efectos de estos dos elementos no se están generando justamente estas precipitaciones, por lo que muchos agricultores están retrasando. En el área rural, la relación con la tierra es más cercana y ha permitido a los pueblos indígenas pronosticar el clima, observando el comportamiento de animales, plantas y otros componentes de la naturaleza. Pero lamentablemente, este conocimiento milenario también está siendo afectado por la crisis climática. Por ejemplo, entre julio y agosto se observan al cuy silvestre, que algunos le llaman tuyo, y ellos excavan su casita y depende a qué altura se sabe si va a haber un tiempo seco o un tiempo de lluvia. En agosto tenemos que observar, por ejemplo, a los lagartos, ¿no? A las crías de los lagartitos que van a nacer, si nacen con cola, sin cola. Esa clase de relación existe todavía, ¿no? El lequeleque, el mauri, hay algunas plantas que nos van indicando en qué momento sembrar, en qué momento, dónde sembrar, en la pampa o más arriba, en las lomas, ¿no? Entonces esa es una relación bien intrínseca dentro de, en el área rural. En la naturaleza hay una sabiduría enorme, ¿no? Los animales sabían cómo sobrellevar estos cambios climáticos, pero en realidad ellos también están siendo afectados porque estamos afectando el ecosistema. Y eso es cierto, como decían nuestros entrevistados en la nota que hemos observado, si bien en nuestras comunidades tenemos nuestros bioindicadores, tenemos nuestros pronosticadores, esto también se ha alterado y esto no nos posibilita tener una mirada acerca del ciclo agrícola, compadres. Bueno, a propósito de esto, ¿cómo va a estar el comportamiento del clima en estos días? Gilat Culiacanaka, Sumist Apam Jutapam, Gilat Culiacanaka, Sumist Apam Hichuro, miércoles Uruja, Niakirakiwa Tunca, Pusini grados centígrados
sukau hilhatani ukamalaki chusanka kini hilat kuyakanaka ukampirusa maika qenayampi awasiroq hilhatani ni ukamakini hichuroq miércoles kuyakanaka ukamalaki qaruro jueves urusti tunka grados centígrados sukau hilhatani chusa toqeroja payao saraqtan hilat kuyakanaka ukampirusa qenayrantata kini hilat kuyakanaka ukamalaki viernes urusti kun hamakinis viernes uruq hilat kuyakanaka niakirakiwa tunka grados centígrados sukau hilhatani ukamalaki chusa toqeroja 15 grados centígrados sukau saraqtan hilat kuyakanaka qenayrantataaniwa sábado urusti kiki para ki hilat kuyakanaka tunka grados centígrados sukau hilhatani chusa toqeroja pa grados centígrados sukau saraqtan hilat kuyakanaka qenayrantataaniwa domingo urusti kiki para ki hilat kuyakanaka tunka grados centígrados sukau hilhatani chusa toqeroja mayaw saraqtan hilat kuyakanaka ukamalaki qenayrantataaniwa ukaspawa pachaja taypi wakichawit toqat pacha. Ahora sí, mucha atención, por favor. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de la provincia Pacajes, a la marca Casillunca y a todas sus ayllus, por supuesto, quienes nos han recibido con mucho cariño. En estos días vamos a estar compartiendo muchas imágenes y nuestros compadres allá en Casillunca nos ven y también todos nuestros compadres que están aquí por trabajo se vienen a la ciudad de La Paz. Nos ven, compadres Unjayaya, quienes habitan este territorio con mucha historia, compadres, comadres, como es marca Casillunca de la provincia Pacajes del municipio de Caquiaviri, Unjayaya. Ahora sí nos vamos a ir con nuestro espacio, aprendiendo a hablar aymara. Taipi, aymara rusa yate cañane. Atención, por favor, gracias una vez más por acompañar este espacio en esta mañana. Vamos, por favor, Cuyaquita, vamos a comenzar ya nomás. Mucha atención a toda la familia. Ahí está, nuestro pizarrón está listo, aprendiendo a hablar aymara. Mucha atención. Pensamientos. ¿Cómo se dice en aymara pensamientos? Y a propósito, vamos a tener muchos pensamientos en esta jornada. Esté atento, por favor. Pensamientos en aymara, lup y winaka. Pensamientos en aymara, lup y winaka. Pensamientos en aymara, lup y winaka. Comencemos con el primero, Yanine, por favor, Cuyaquita. Mucha atención a toda la familia. La persona inteligente brilla como el sol. ¿Cómo se dice en aymara? La persona inteligente brilla como el sol. ¿Cómo se dice en aymara? Escuchen bien, por favor. Chiki hakeja, wilkama, canta tiriwa. La persona inteligente brilla como el sol. Chiki hakeja, wilkama, canta tiriwa. ¿Ya? Chiki hakeja, wilkama, canta tiriwa. ¿Ya? Chiki hakeja, wilkama, canta tiriwa. ¿Ya? Chiki hakeja, wilkama, canta tiriwa. La persona inteligente brilla como el sol. ¿Ya? Siguiente, por favor, Cuyaquita. Mucha atención. No debemos recibir consejos del mentiroso. ¿Cómo se dice en aymara? No debemos recibir consejos del mentiroso. En aymara, ¿cómo se dice? No debemos recibir consejos del mentiroso. Escuche muy bien. K'ari haqen arupaja, haniu katuñakiti. K'ari haqen arupaja, haniu katuñakiti. No debemos recibir consejos del mentiroso. K'ari haqen arupaja, haniu katuqañati. ¿Ya? K'ari haqena arupaja, haniwa katuñati. ¿Ya? Ahí está. No debemos recibir consejos del mentiroso. K'ari haqen arupaja, haniwa katuñati. Siguiente, Cuyaquita, gracias. Siguiente, mucha atención, tenemos otro consejo. La mentira arde más que el fuego. La mentira arde más que el fuego. ¿Cómo se dice en aymara? La mentira arde más que el fuego. Mucha atención. K'ari aruja ninatza hukampiwa aktiriwa. K'ari aruja ninatza hukampi aktiriwa. La mentira
arde más que el fuego. ¿Cómo se dice en Aymara? K'ari aruja, ninatza, huk'ampi, aktriwa. ¿Ya? K'ari aruja, ninatza, huk'ampi, aktriwa. Siguiente, Culiaquita, mucha atención, por favor. Atención. El mentiroso y el ladrón son iguales. El mentiroso y el ladrón son iguales. Como se dice en Aymara, el mentiroso y el ladrón son iguales. Mucha atención, por favor. Ahí está. Karimpi, luntata hakampeja, mayakiwa. El mentiroso y el ladrón son iguales. En Aymara, Karimpi, luntata hakampeja, mayakiwa. Karimpi, luntata hakampeja, mayakiwa. Karimpi, luntata hakampeja, mayakiwa. Siguiente, por favor. Gracias, Culiaquita. Y este es el último. Atención, por favor. Se debe cuidar al niño como una flor. ¿Cómo se dice en Aymara? Se debe cuidar al niño como una flor. Mucha atención. Wawaja, pankarjama, suma, uywañawa. ¿Cómo se dice? Se debe cuidar al niño como una flor. Wawaja, pankarjama, suma, uywañawa. Wawaja, pankarjama, suma, uywañawa. Se debe cuidar al niño como una flor. Wawaja, pankarjama, suma, uywañawa. Wawaja, pankarjama, suma, uywañawa. Ahí está, son pensamientos Lup y Winaka. Espero que en casita vaya analizando. Y si usted tiene algún Lup o algún pensamiento, por favor, vaya compartiéndonos. Nosotros lo vamos a exponer aquí en nuestro Taipi. Muchísimas gracias por acompañar este espacio Aprendiendo a Hablar Aymara. Taipi, Aymara Rusa Yate Cañane. Bueno, nos vamos despidiendo. Queremos agradecer a toda la familia por habernos acompañado. Gracias una vez más, gracias a la marca Casillunca de la provincia Pacajes, del municipio de Caquiaviri. Muchas gracias. Vamos a estar compartiendo en estos días todas las imágenes que nos hemos traído. Gracias por tanto cariño, compadres, comadres. Ya nos vamos. Ya viene RTP Informa. Hikisin Kamapana y Gilat Culiacanaka. Haruru Aruskit Asiñar.